varones, a todos. Y me llamo Graciela Romero, soy miembro de Liderar Mujer. Y hoy vamos a charlar sobre un tema que sí o sí nos ocupa y tiene que ver con las relaciones laborales y los diálogos necesarios y posibles que sí o sí tenemos que abordar. Y hoy nos reúne el tema de los convenios logrados en general y cómo nosotras nos insertamos, las mujeres en particular, y las diversidades dentro de esos convenios. Y contaremos con la presencia de compañeras que vienen deconstruyendo y construyendo lo existente desde hace muchísimo tiempo, para que todas podamos construir nuevos sentidos. Así que bueno, cuando mis compañeras digan, como bien dijo Carito, van a estar 3 compañeras disertando, cada una aproximadamente 15 minutos. Después también hay compañeras que nos vienen acompañando desde distintas organizaciones sociales, de feminismos, y también están invitadas a comentar sobre lo que escuchen y a preguntar todas, todos y todes, hacer las preguntas que crean necesarias. Así nos vamos entre todos sacando las dudas, ¿no? de cosas que por ahí nos cuesta entender. Así que bueno, cuando Carla y Sí, vamos a empezar. ya vamos a empezar, ¿te parece? Sí. Vamos de a poquito empezando. Bueno, Somos 35, un buen número, la verdad que les damos la bienvenida nuevamente y les deseamos una linda charla. Voy a presentar a Carolina Guarnieri, que ya habló al principio, pero bueno, es abogada y miembro de Liderar Mujer, y va a decir algunas palabras. Bueno, hola a todas, bienvenidas y bienvenidos, porque hay hombres también. Muchas gracias. Este es un ciclo de charla que organizamos con Mujeres Argentinas por el Desarrollo y Liderar Mujer, para compartir con todos ustedes sobre un convenio que entró en vigencia el 25 de junio de este año, que es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que fuera aprobado en Ginebra en junio de 2019 por los representantes de los gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros de la OIT. En la Argentina se encuentra entre los 6 estados que ratificaron este convenio en diciembre de 2020 mediante la implementación de la ley 27.580, y el 23 de febrero de 2021 con la presentación del instrumento de ratificación ante la OIT. Este convenio reconoce la problemática de manera integral y por primera vez se alcanza una norma internacional donde se establece el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso. Especialmente pone énfasis en las mujeres trabajadoras y a las disidencias de género, que son los que resultan más expuestos a la violencia y al acoso laboral, quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La adhesión y ratificación por parte de nuestro país implica el compromiso público de trabajar en políticas concretas para erradicar la violencia y el acoso en los ámbitos laborales. El desafío principal es seguir trabajando para la efectiva implementación de lo que establece la normativa, fortalecer el diálogo tripartito y la negociación colectiva para alcanzar consensos y conseguir dignas condiciones de trabajo.
tal como lo contempla el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Si bien la Argentina contábamos con jurisprudencias al respecto que contempla la violencia y el acoso laboral como un incumplimiento de las obligaciones patronales y consecuentemente violación de los derechos humanos, con la ratificación de este convenio 190 existirá un marco común para prevenir y abordar esta problemática, con un enfoque integral que tiene en cuenta las condiciones de género. La violencia laboral, ustedes sabrán que es una problemática que necesita ser visibilizada y abordada con la participación de las trabajadoras y trabajadores en el marco de la lucha permanente de protección del trabajo y la salud integral. Por eso, desde Liderar Mujer y Mujeres Argentinas por el Desarrollo, celebramos la vigencia de este convenio en nuestro país y redoblamos nuestro compromiso de seguir trabajando en la consolidación de espacios de trabajo saludables y libres de violencia. Por eso espero que disfruten de esta charla que vamos a tener con grandes disertantes en el día de hoy, y le doy la palabra a mi colega Graciela Romero, que las va a presentar. Bueno, muchas gracias, Carito. Voy a presentar a la compañera Graciela Sosa, que es especialista en métodos alternativos de solución de conflictos, mediación y arbitraje. Es exdirectora nacional de Relaciones Laborales en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, exconsejera en el Consejo de Administración de OIT y miembro del Comité de Libertad Sindical, profesora universitaria de grado y posgrado, y miembro de Liderar Mujer. Bienvenida, Sara, tenés que desmutearte. ¿Sí? Ahí te puse, ahí está. Bueno, Perfecto. muchas gracias. Bueno, agradezco en principio a mis compañeras de Liderar Mujer la posibilidad y la invitación que hoy me han realizado. Saludo también a mis compañeras de panel, a Ada y a Claudia, que no sé si se conectó, a las moderadoras, Carito y Graciela, a todas y a todos los que hacen posible esto, y a los y les que se encuentran conectados en este momento. Voy a repetir algunos de los conceptos que dijo Caro. En una jornada histórica que fue en junio del 2019, durante la 108 Conferencia Internacional del Trabajo, que fue la conferencia del centenario, se adoptó el convenio 190, oportuno, eficaz, para abordar retos que son reales en el mundo del trabajo en la actualidad, en particular la violencia, el acoso y la intimidación. Este convenio, que está acompañado por la recomendación 206, que lo complementa, fue aprobado, como dijiste, Caro, por los representantes de 187 países que son miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Y se trata de la primera norma que logró el consenso necesario para su aprobación en los últimos 10 años de actividad de la conferencia internacional, siendo además el primer instrumento de su segundo ciclo de existencia. Acuérdense que en el 2019 la OIT cumplió 100 años. Este es el primer documento de pasados los 100 años. Así, con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones, la OIT logró el nuevo convenio y su recomendación. Los países consensuaron la necesidad de abordar la corresponsabilidad del Estado, los sindicatos y también de los empleadores. ¿En qué? En la erradicación y la eliminación de la violencia en el trabajo. De esta forma se estableció una responsabilidad por el desarrollo de espacios de trabajo libres
de acoso o de violencia compartido entre los tres principales sujetos del mundo del trabajo, que son los actores sociales, los estados, los sindicatos a través de, bueno, los trabajadores a través de sus organizaciones y empleadores a través de las suyas. ¿Cómo? Y se los tomó como actores de cambio y de una transformación cultural que nosotros estamos viendo día a día, que esta transformación cultural es un acto colectivo. ¿Sí? Hubieron debates en la conferencia 107, o sea, del año anterior, en la del 2018 también, pasando distintas etapas. Hubieron dos debates en un año y en el año siguiente. Siempre saben que los actores sociales siguen trabajando durante una conferencia y la otra, y hubieron encendidos y larguísimos debates. Imaginen que en estos 187 países tenemos países africanos, países de Oriente, países de Europa, o sea, culturas totalmente diferentes. Entonces, para lograrlo, yo hoy estaba comentando con una amiga que en algún momento, y esto fue 1 o 2 días antes del 21 de junio, donde se aprueba el texto, parecía que todo se diluía, porque había, y después les voy a contar, un concepto que introduce el convenio respecto a quienes son protegidos contra la violencia y el acoso. Estaban los sectores empresarios con fuertes dudas y mucha fuerza para que algunos puntos no fueran aprobados. A tal punto que en esas 30 abstenciones que yo les comenté, no estuvo gobierno, no estuvo sindicatos argentinos, pero sí estuvo empleadores argentinos. O sea, la representación empresaria argentina se abstuvo en la votación del plenario. Una cosa que nos sorprendió a todos los que estábamos allí, nos sorprendió mal, porque esperábamos que acompañaran este proyecto del cual habían participado en la discusión. Nació este convenio entonces junto con la recomendación, dando, como dijo Caro, un marco claro para la adopción de medidas que brinden la posibilidad de construir un del respeto exento de violencia y de acoso. Si nos vamos a leer el texto del convenio, vamos a ver que reconoce el derecho a toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género. Afirma que esto constituye una verdadera violación a los derechos humanos y una amenaza, además, para la igualdad de oportunidades, considerando que la ocupación productiva es, considerando que no puede ser parte del trabajo decente. Si pienso en el concepto de trabajo decente de la OIT, sabemos que es la ocupación productiva remunerada de manera justa y que se ejerce con condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de respeto a la dignidad humana. La visión de género y la perspectiva de género están incluidos dentro de los considerandos de este convenio, porque reconoce que la violencia y el acoso por razón de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y se reconoce también como indispensable la adopción, Caro, que vos comentaste, de un enfoque inclusivo e integrado, que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes, los factores de riesgo, los estereotipos de género, formas múltiples e interseccionales de discriminación
y el abuso de las relaciones de poder por razón de género. La violencia y el acoso en realidad no reconocen género ni edades, impacta, socava absolutamente todo, pero es cierto que lo sufren especialmente las trabajadoras y los grupos vulnerables. El último informe estadístico de la oficina del año pasado, no, del 2019, de la Oficina de Asesoramiento y Violencia Laboral, que depende de una oficina dentro del Ministerio de Trabajo, estableció que el 62% de las denuncias que llegan a esta oficina fueron hechas por mujeres. Y dentro de estas denuncias, el 86% denunció violencia psicológica, un 8% violencia sexual y un 6% violencia física. La violencia física en su mayoría realizada por parte de complementada en el convenio por el tratamiento de la violencia doméstica. Escuchen, se introduce la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la violencia doméstica tiene un impacto tremendo, tanto en la órbita empresarial como también que afecta al empleo, a la productividad, pero también a la seguridad y a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Esto pone fin a considerar durante muchísimo tiempo, tal vez un siglo o más, en que estos problemas son de índole privada. En realidad, si una mujer se tiene que mudar de urgencia porque está sufriendo un problema de violencia, están ejercitando violencia contra ella, deberían darle en el trabajo la licencia necesaria para su protección, para la protección de sus hijos. Del mismo modo, si se considera que necesita licencia por violencia de género, porque no puede estar en la casa o porque está lastimada o porque necesita algún tipo de tratamiento. La OIT toma entonces un enfoque práctico y considera la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo como un conjunto, dice, de comportamientos y de prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, un daño psicológico. Se incluye la violencia y el acoso por razón de género. Fíjense que cuando define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, habla de conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. ¿Inaceptables para quién? Para la persona que lo sufre. Esto es independiente, este concepto, del criterio personal. Lo inaceptable no es subjetivo. Lo inaceptable es aquello que no tolera la sociedad en un momento determinado. Entonces, no es un enfoque individual de lo que debe tolerarse, sino que es un enfoque social de la violencia. Y habla también de amenazas. No es lo mismo, porque a muchos de nosotros cuando se habla de amenazas nos suena esto del moving. El moving es una acción repetida, es una práctica sistemática contra un trabajador o una trabajadora. En cambio, en el convenio, la amenaza se puede dar una sola vez. No se requiere esa repetición como en este concepto de moving que también aparece en la normativa argentina. En cuanto al ámbito de aplicación, fue también discutido. ¿Cómo protege a los trabajadores y a otras personas y las asalariadas, pero también de las personas que trabajan, sin importar cuál es la relación contractual? Y esto
nos lleva a recordar lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución, cuando establece que el trabajo en sus diversas formas goza de la protección de las leyes. Esta amplitud la tiene también el convenio. No importa que sea un trabajador formal, es un trabajador. También a las personas en formación, a los pasantes, a los aprendices, a las personas que buscan empleos, los postulantes a un empleo, los trabajadores despedidos, los voluntarios. Bueno, por ahí puede pensar y decir, trabajadores despedidos, si ya no están en ese mundo, miren que no estoy hablando de el gasto. Y uno dice, ¿por qué a un trabajador despedido? Bueno, es muy sencillo. Un trabajador despedido puede ser violentado o puede ser acosado, por ejemplo, para no hacer un requerimiento judicial de los derechos que cree tener. Por ejemplo, ahí habría claramente una acción violenta que podría ser del empleador, por ejemplo. Se agrega otra categoría, que también todo esto que yo les cuento fueron objetos de tremendos debates, pero finalmente se consiguió este convenio que realmente es muy rico, muy profundo y muy abarcativo. Y allí se protegió también, aparece otro protegido, que son aquellos que ejercen autoridad dentro del ámbito o el mundo del trabajo, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Fíjense que entonces la protección es abarcativa y entonces se habla de una violencia horizontal que se puede dar entre compañeros de trabajo, violencia vertical ascendente de trabajadores hacia empleadores y también vertical descendente de un empleador o alguien que ejerza estas funciones hacia abajo, hacia los dependientes. Y también acá hay algo que es novedoso, se incorpora al tercero. Todo miembro de la OIT tiene que adoptar de conformidad con la legislación y con la situación nacional, siempre en consulta con organizaciones sindicales y de empleadores, un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia, pero también cuando implique a terceros. ¿Qué son los terceros? Pueden ser proveedores, pueden ser clientes de un lugar que pueden provocar estas situaciones de violencia a personas dentro del ámbito de trabajo. Entonces, tengo trabajadores en relación de dependencia, personas que trabajan, los terceros que pueden entrar a los lugares de trabajo y aquellos que ejercen funciones de jefatura o de empleadores. Ahora nos falta saber dónde es el lugar de trabajo. Bueno, podemos hablar de un lugar físico, la oficina, la empresa, la fábrica, el negocio, pero hay un mundo más amplio en el que puede ocasionarse la violencia por el trabajo. Por lo tanto, se incluye toda violencia que ocurra en relación del trabajo o como resultado del trabajo. Y entonces, además del lugar de trabajo en espacios públicos o privados, se incluye el lugar donde, por ejemplo, las o los trabajadores reciben su sueldo. En la época, bueno, acuérdense que acá hay muchos países que intervinieron, no a todos se les hacen transferencias bancarias, a muchos se les debe dar el salario en mano, por ejemplo. Donde comen, donde toman el descanso, en las instalaciones sanitarias, en los vestuarios, en aquellos viajes, eventos, actividades sociales que tengan conexión y estén relacionados con el trabajo. Y también, fíjense que en el 2019 y antes de la pandemia, este convenio incluyó distintas modalidades de trabajo, como el trabajo a distancia, el trabajo de plataformas y la inclusión de las tecnologías de la información,
los TICs, este convenio se aplica también y al trayecto del trabajador y el trayecto entre su casa y su lugar de trabajo. Lo novedoso es que establece también una regla en los procesos de reclamo. La inversión de la carga de la prueba, si procede en algunos casos. Sí, trabajos remotos, perfecto. Yo estoy leyendo algún chat. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que las situaciones de violencia y acoso laboral suelen ocurrir a puertas cerradas, sin testigos en general, y es muy difícil para la víctima poder probarlo. Este principio, el principio de la inversión de la carga de la prueba, se tiene que armonizar con el derecho de defensa que todo ciudadano o ciudadana tiene y el principio de inocencia. Quiere decir que hasta que haya una sentencia, nadie tiene que estar adentro. La doctrina Irursum no funciona. Nuestra ley establece bueno, que el principio es el de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, acá hay expresado en forma novedosa y con clara perspectiva, es decir, de género, por supuesto, es decir, que la víctima que aporte indicios de lo que sucedió es suficiente y será el denunciado el que tenga que probar lo contrario. Eso es la inversión de la carga de la prueba. Esto es novedoso, porque aquel que alega un daño tiene que probar el daño, pero acá, con un indicio solamente del que se considera víctima, la prueba se vuelca en el agresor o en el supuesto agresora. Esto también es un adelanto muy importante y fue muy difícil de conseguirlo. Hay un capítulo sobre protección también y prevención que da pautas a los países miembros de la organización de estos riesgos del trabajo, ¿no? Y que establece que no solamente son riesgos, sino que deben establecerse políticas de dar lugar a muchas discusiones, que es de salud, políticas de seguridad y de salud, que entienda este tipo de peligros que puedan afectar a las y los trabajadores. Salud. Acá tengo una superintendencia de salud, tenemos obras sociales, bueno, se imaginan las discusiones que se vienen introduciendo este punto. En cuanto a la recomendación, es una verdadera hoja de ruta que habla de la importancia de las prácticas de concientización, sensibilización y formación en temáticas como por ejemplo las de género. Aquello que hasta ahora era invisible para la sociedad o naturalizado pueda finalmente observarse como un comportamiento inaceptable. En armonización con esto, se deben garantizar pautas para que él y la trabajadora no puedan realizar, no teman realizar las denuncias, porque una trabajadora o un trabajador pueden ser afectados de violencia, pero muchas veces no se animan a realizar afectados de violencia a realizar la denuncia. Entonces se tienen que asegurar mecanismos de investigación que garanticen un fácil acceso y vías de recurso y reparación que sean apropiadas y eficaces. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Porque las empresas también tienen sus tareas acá. Tendrán que hacer evaluaciones, tendrán que hacer diagnósticos institucionales para saber cuál es el punto de partida de la cultura organizacional y el desarrollo también de capacitaciones, para prevención y protección contra la violencia. Además tendrán que hacer protocolos, ya
así como se hicieron protocolos con la COVID-19, cuando las empresas comenzaron a poder llevar gente, habrá que hacer protocolos que también se están haciendo en universidades, en empresas. Hay mucha gente trabajando en esto para poder abordar de la mejor manera los temas de violencia y acoso laboral. Ahora, como dijo Caro, el 25 de junio, ya termino en un segundo, el 25 de junio entró en vigencia esa norma, porque hubo 2 países, Fiji y Uruguay, que ratificaron, pero el nuestro fue el tercero. Y nuestro presidente, Alberto Fernández, depositó, este es un procedimiento que se tiene en la OIT para que un convenio tenga vigencia, depositó ante Guy Ryder, que es el director general de la OIT, nuestra ratificación. Esto lo hizo el 22 de febrero del 2021. Es decir, que el 22 de febrero, el 23 de febrero, él lo hizo el 22, el 23 de febrero de 2022 tenemos este convenio como parte, es una norma internacional que por nuestra Constitución es nuestra ley. Ahora, yo conozco que hay un área del Ministerio de Trabajo de expertos, no voy a dar el nombre porque esto está en elaboración, que están elaborando el anteproyecto de ley sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Esto seguramente va a ser discutido después con UIA, o sea, con empleadores, con CGT, trabajadores, y luego enviado al Congreso para tener una norma. Ellos prevén o quieren la creación de un comité mixto para prevención de violencia y acoso con los actores sociales, pero además, y antes de terminar, quiero decirles que hay un punto que para mí es fundamental, que lo recomienda el convenio y la recomendación, y es la negociación colectiva. Ustedes saben que la negociación colectiva es la herramienta más importante que tiene el movimiento sindical para poder discutir sus condiciones de trabajo con el otro sujeto, que es la representación empresaria. ¿Qué mejor que las comisiones negociadoras del convenio colectivo contemplen medidas de prevención de violencia y acoso, en especial instancias de cooperación para prevenir, protocolos de actuación, licencias especiales? Bueno, y creo que mi tiempo se termina. Y para concluir, debo decir que por encima de todo, el convenio pone en el centro a las personas y considera que un mundo de trabajo libre de violencia y acoso es un derecho humano. Se dijo en la conferencia: tolerancia cero a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo. Diálogo social profundo, constructivo, decisión política. Todo esto va a hacer que esta norma internacional, como país fundador de la OIT, que es la República Argentina, lo tengamos próximamente. Y ahora quiero que ustedes compartan medio segundo de lo que sucedió en el momento que se aprueba el texto del convenio, no con la plenaria, está un poco al revés, pero miren, esto lo filmé yo, que soy abogada y un tronco para estas cosas. Ahí está el momento. No se escucha, Carla. Sí, no se escucha, una lástima. No se escucha. Todas esas mujeres están cantando y cuando lo veo, ven que hay blanca, negra, amarilla, colorada, de todo el mundo. Son todas mujeres felices por haber logrado el texto consensuado con los gobiernos y con los empleadores. Tenemos gente nuestra, de nuestros sindicatos, Noé Ruiz, por ejemplo, está Carmen Benítez de Amas de Casas Particulares. Bueno,
La próxima lo vamos a poner con música porque es maravilloso. Le agradezco a Carla que lo pudo pasar y le agradezco a todas ustedes, bueno, haberme prestado atención. Muchas gracias. No, Graciela, muchísimas gracias a vos. Como siempre, excelente, excelente. Después vamos a subirlo a las redes si nos dejás el videíto, así las chicas y los chicos lo ven y lo Sí, compartimos. Ya entró sí. Claudia Es un también. power, Carito. Sí. Carito es un power donde está Bueno. todo para que llegue a todos. Están Bueno, todas las después lo vamos a definiciones y compartir el por baile mail. final. Después lo compartimos por mail. Bárbaro. Muchas gracias, Carla. Gracias. Bueno, antes de seguir quería agradecer a las organizaciones que nos somos RT, NEO, nos estamos organizando, Unidos por la Diversidad, el Sindicato de Trabajadores Caninos, que forman parte también de este encuentro organizados también por ellos, la agrupación 20 de enero, la Mesa Intergénero de INAES y el núcleo promotor de la BESA Asociativismo INAES Berazategui, Asociación de Residentes Bolivianos en La Matanza, ATSA, ATA San Luis, Centro de Argentina de Psicología, el Centro Cultural de Proyecto Sur, Club Estrella de Boedo, Secretaría de la Mujer del Consejo del Partido de Berazategui, Cooperativa de Trabajo Hormigas Podadoras, Dirección de Fiestas Populares y Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Frente de Género La Cámpora, CABA, FEMBA, Frente de Todos, Fundación Poder Ciudadano, Hogar Mamá y Yo, Instituto Superior Juan 23, Liberación Popular, y entre otras organizaciones que hoy están presentes, muchísimas, pero muchísimas gracias le damos desde Liderar Mujer, y también desde Mujeres Argentinas por el Desarrollo, por unirse a este encuentro, a escuchar a estas grandes disertantes, y ahora le doy la palabra a mi compañera Graciela. Bueno, muchas gracias, Carito. Yo tengo el placer ahora de presentar a Ada Veiga Rico, que es presidenta de la cooperativa Taxi Ezeiza, vicepresidenta de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, miembro de la Asociación de Parques Industriales Argentinos y Mujeres Argentinas por el Desarrollo. Bienvenida, Ada. Ahora te vas a desmutear. ¿Ya Estoy estás? desmuteada, creo. ¿Estoy? Perfecto. Todo ¿Se me tuyo. escucha bien? Sí. Gracias, Graciela. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Además de todo eso que dijo Graciela, voy a aclarar por las dudas porque los veo dando vueltas. Soy madre de 3 y abuela de 4. Digo esto porque existe la posibilidad que de repente aparezcan 3 pibitos saltando por la cocina y los vamos a tener que escuchar todas. Bueno, me quedé sorpresa con lo que contaba la compañera recién hace un rato, que decía del empresariado argentino, la gremial empresaria argentina, ¿no? No acompañando tantas cosas. Por tener tantos varones al frente, quiero que lo sepan, ¿eh? Si fuéramos más mujeres, quizás esa situación hubiese sido diferente. Voy a tratar de hablar de lo que significa para mí, desde mi experiencia personal como empleadora, principalmente, también como trabajadora, porque se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bien. También como trabajadora, porque soy miembro de una pyme cooperativista, lo cual me hace también una trabajadora, pero sobre todo desde el lado de la empleadora. Usando mi experiencia personal, ¿no? El reconocimiento del rol de la mujer es fundamental en los lugares de decisión, precisamente para que no sucedan estas cosas. Lo importante de reconocer las tareas de cuidado, legislar sobre la violencia laboral. Cuando yo hace muchos años, no sé si muchos, algunos, comencé en estos sectores tan masculinos de por sí, tan estructuralmente machistas y misóginos, puede no sonar bien, pero es la verdad. Me encontré con todo lo que una mujer lamentablemente tiene que transitar, lamentablemente hasta el día de hoy. Un día esto va a cambiar, estoy segura de esto, por el momento no es así, para sentarse en la mesa
donde se toman decisiones, y no solo para servir café o anotar en un cuadernito. Me encontré con la resistencia de los propios compañeros. Les demostrás mediante tu trabajo que no sos un adorno, que no estás dispuesta a ser un adorno, que pensás por tu cuenta y que además sos inteligente. En resumen, una bomba que hay que desactivar. Con el desgaste de llegar y tener que trabajar el doble para demostrar constantemente que estamos capacitadas para estar donde estamos. Todas cosas que acá la mayoría sabemos, el diagnóstico lo tenemos, es así, no estoy inventando nada nuevo. Pero lo que me sacudió, que tiene que ver, lo que más me sacudió, que tiene que ver con la violencia laboral, inclusive previa a empezar a trabajar y por lo que yo viví y atravesé, y lo que entiendo que me hizo querer imperiosamente generar cambios. Fue cuando entendí la violencia a la que se sometía a las mujeres a la hora de tomar personal. Mi participación la primera vez en esa reunión, el sistema vomitivo, porque no encuentro otra palabra para aplicar, aplicado precisamente por mis compañeros para hacer una selección, no tiene marido, siempre va a tener quilombos. Y me recuerdo yo en un rinconcito, por ahí con una imagen como queriendo levantar la mano y diciendo, pero ¿sabe chino? No, pero no, va por esto y por esto vimos antes. Bueno, esta además de estar un poco gordita, tiene una pila de años. Yo decía, pero sabe inglés avanzado. Está inclusive sobrecalificada para trabajar con nosotros. No, se apartaba. Esta es pendeja. Sí, pero después se puede embarazar, 3 meses de licencia, 9 meses si se siente mal. Y también es un problema, pero está buena. La verdad que está re buena. Entonces, la pendeja que podía embarazarse pasaba igual a la columna de posibles, voy a tratar de buscar la palabra precisamente porque estamos en un Zoom, digo, pasaba a la columna de posibles volteables. Y allá a nadie le importaba si sabía inglés, portugués, castellano o hablaba en arameo. Ahora, lo peor de todo esto era que se sentaban al lado mío, hablando como si yo no estuviera, o lo que era peor, hablando sin importar y haciéndome cómplice y partícipe del modo de selección. Y en esa época yo podía tener unos cuantos años menos, pero no era muy distinta de lo que soy ahora. Por supuesto que esa reunión no terminó bien, terminó muy mal. Ahora ese día, que me fui completamente colapsada, pensaba que yo en mi casa tenía 2 pibas que en breve iban a salir al mundo y se iban a cruzar todo el tiempo con personajes nefastos como estos tipos que en ese momento se sentaban por encima mío y tomaban las decisiones. Y entendí que yo no quería eso para mis hijas. Entonces, ¿por qué iba a quererlo para las empleadas? Y entendí también que la pelea para los cambios, para que los cambios se den desde adentro y desde la mesa, desde donde se toman las decisiones, que es donde debemos estar, para que esos cambios sucedan, nosotras tenemos que estar sentados ahí. Si no, los cambios no llegan nunca. Y si hay que romper paredes o techos para entrar a esos lugares, y rompamos, pedimos perdón. Y hoy viéndolo en retrospectiva, creo que sí.
generé un cambio. Hoy la cooperativa que presido cuenta con un 70% del personal femenino, conformado por mujeres menstruantes que pueden quedar embarazadas, algunas son jefas de hogar y otras tienen hijos y quilombos todo el tiempo, como ustedes y como yo. Por supuesto que esto es solo el comienzo, porque hay que asegurar que, como decía la compañera antes, que puedan trabajar y se puedan desarrollar en un lugar sin violencia, como lo expresa el convenio, al que el empresariado, repito, estoy sorpresa, en su momento no quiso adherir. Entiendo que tenemos un largo camino por delante, remarcando la importancia de este tipo de instrumentos que obligan a nuestros legisladores a adecuarse a los mismos. Como decía la compañera, lo primero es marcar el alcance que tiene, que va a incluir a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo, que ocurren durante el trabajo, en la relación con el trabajo o como resultado del mismo. Y tenemos que poner en palabras la violencia y el acoso que sufren las y los trabajadores, incluyendo la violencia de género y el acoso en razón de género, porque aún hoy se siguen escondiendo. Lo que yo relaté recién, que me pasó hace 15, 20 años atrás, estoy segura que sigue sucediendo. No sucede quizás en el lugar que yo hoy estoy, pero en otros lugares sigue sucediendo. Y este tipo de violencia configuran una violación o abuso de los derechos humanos, como bien dijo la compañera, toda vez que atentan contra la igualdad de oportunidades y sexual de los y las trabajadores. La verdad es que estamos ante la oportunidad histórica de poder adecuar nuestra legislación de manera tal que podamos crear espacios seguros de trabajo, con los protocolos de actuación ante situaciones de violencia. Pero no solo creando leyes, también es momento de que se tome conciencia que tenemos la responsabilidad precisamente de concientizar y poner en palabras todas las situaciones de violencia o acoso que se han callado y generar mecanismos de control para velar por los espacios libres de violencia. Todo esto, por supuesto, entendiendo que la perspectiva de género es absolutamente necesaria para generar condiciones de igualdad. Y también haciéndonos cargo de que con palabras solas, por más lindas que sean, no alcanzan. Tienen que ir acompañadas de los hechos. Como dije, primer nieto que acaba de abrir la puerta. Aunque tengamos que patear el tablero todas las veces que sean necesarias, y cuantas más seamos, más rápido se van a acomodar las piezas. Muchas gracias. Ay, Ada, muchísimas gracias a vos por compartirnos tu experiencia. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Ada, porque las que te conocemos sabemos tu lucha, no solo por la pandemia, sino en lo personal, todo lo que hiciste, y siempre demostrando tu sonrisa, siempre ahí para lo que necesitáramos, poniendo el hombro y diciendo, salimos adelante, porque esto se construye juntos. De manera colectiva, de manera colectiva. Colectiva. De manera colectiva y con mucha gente alrededor. Con nietos, hijos y demás. Porque acá hay los nietos, y si no es así, no vamos a salir nunca. Ahora me toca presentar a otra compañera, a Claudia. Voy a hacer la forma protocolar primero, que es directora de Política de Equidad, Formación Laboral y Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, junto a la ministra Estela Díaz. Es referente y responsable de Género y Derechos Humanos del Sindicato de Curtidores con Walter Correa. Pero ahora, para que se me infarte Noelia, la voy a presentar en forma militante, acá la compañera Claudia, porque muchos suben a sus cargos de sus compañeros de barrio, pero ella no. Saben que Claudia sigue militando hombro a hombro
y militó mucho por este convenio, junto a Vanessa Sinley, que ojalá que algún día podamos tenerla acá en una charla, como Graciela, que también desde su espacio de la universidad también militó, ahí con el video que nos mostró. Por eso, este es mi humilde reconocimiento a Claudia, que es una gran compañera, que cuando la necesitamos está y nos atiende y dice, sí chicas, estoy para lo que quieran conversar, que la podemos ver en un reconocimiento a Evita con todo el sindicato, que la vamos a ver en la carpa por Milagros Salas, y que la vamos a ver los sábados como Ada en un Instagram Live cocinando, porque el otro día estaba cocinando y le digo, sos una capa, y me está ahí metiéndole onda, y esto es lo que necesitamos, compañeras, cuando suben como funcionarios, que sigan militando, porque si queda todo en el escritorio, la ley no nos sirve a nosotras. Por eso, Claudia, te doy la palabra. Bienvenida. Gracias, Carito, me hiciste reír porque yo a Ada la veo bailar mucho, o sea, maravillosa, ¿no? Que primero le quiero agradecer a todas. Sí, Ada, yo veo tu Instagram también, me divierte mucho. Yo creo que no hay que perder la alegría de la militancia. Entonces, me parece que somos tipas y tipos que nos toca una responsabilidad. Yo lo he dicho varias veces, digo, circunstancial. Yo antes de eso soy una laburante, soy mamá de mis hijos, quienes están en mis cercanías saben que estas semanas han sido complicadas. La veía a Ada con el nietito ahí, preguntándole por qué no hablábamos todas, y porque estamos escuchando, y nosotras también en la escucha aprendemos, así que, y eso me parece maravilloso, ¿no? Eso es la realidad de nuestras militancias, no esas militantes pulpos que en algún momento decíamos que teníamos la doble jornada de trabajo y después dijimos, no son dos, son más chicas, chicos. Hay que empezar a reconocer. Así que agradecida y lamento profundamente no haber escuchado absolutamente toda la ponencia de Sara. Vine de resolver un lío, por eso entré tarde. Pero lo poco que escuché dije, qué bueno tener abogadas compañeras que la tengan clara y que puedan explicar el convenio tan fácil, ¿no? Eso a nosotros, y más los militantes sindicales, eso también nos resuelve, abogados y abogadas compañeras. Así que yo me quedé pensando, ¿no? Después de, pues dije, bueno, la mayoría quieren que contemos cómo fue el convenio, todo, entonces, como ya estoy segura que Sara lo hizo, primero quería decir algo que esto es una cuestión de vida, ¿no? Digo, a todas nos atraviesan las violencias y que muchas veces cuando estamos en nuestros trabajos no nos damos cuenta que somos violentadas, tanto mujeres como varones y diversidades, ¿no? Hoy el convenio reconoce la perspectiva de género, no dice que solo las mujeres sufrimos violencia laboral, sino nosotros lo que decimos es que en su gran mayoría sufren las mujeres y las disidencias. Pero yo quería contar ya a modo anecdótico porque no por esta charla, sino por otro tema, estuve revisando un mail viejo que tengo. Vieron que hay gente que usábamos Yahoo, Hotmail y esas cosas, y después tuvimos que mutar todos al Gmail. Estaba revisando, buscando un mail de trabajo muy viejo. Yo calculo que en realidad estaba buscando, digo porque estaba intentando, y en eso encontré otras cosas. Encontré mi primera denuncia por violencia laboral, que no me la tomaron como violencia laboral. En realidad me la tomaron primero como un acto de discriminación. Yo era gerente supervisora en una financiera, y uno de los roles que yo tenía ahí era la toma, capacitación de trabajadores y trabajadoras, y el siguiente era hacer que todos los meses o cada tanto, que en realidad el convenio colectivo que estaba enrolado en comercio dice que 2 veces al año vos tenés que tener la muda de invierno, la muda de verano.
Entonces, al pedir esa muda, empezaron los primeros ataques. Ataques que no eran hacia mí, sino que eran hacia una compañera. Yo había entrado con diferencia de un día con otra compañera que le tocó el rol de ser asesora comercial, y la compañera, las dos, o sea, las que me conocen personalmente saben que soy muy petiza y en esa época era muy flaquita, y ella era muy alta, pero muy alta, digo, nosotras, yo decía que éramos como una yerbera, ¿no vieron que la yerbera tiene el palo más alto y queda más abajo? Bueno, y tuvo un problema de tiroides, eso hizo que empiece a engordar, ¿no? Y que eso que se pensaba que era un trabajo donde tenían que mostrar chicas esbeltas, chicas bien pintadas, con uniformes lindos, una persona gorda no era aceptada. Esto ya habían pasado un par de años dentro de la empresa, entonces a mí me responde, cuando pido su uniforme, me responde la gerenta general que uniformes para varones XXL no había y que Marina, que era mi compañera, vaya, que deje de engordar o que se dedique a otra cosa, entre otras cosas, ¿no? Porque fue muy violento ese mail, pero todo esto testimoniado y por escrito. Lo único que pudimos hacer en ese momento fue, porque a mí me paralizó en ese momento, digo, leer, porque fue muy agresivo para mí. Yo tomé la decisión en ese momento de darle el mail a mi compañera y decirle que si ella decidía iniciar una denuncia, yo iba a oficiar de testigo. Obviamente, todas lo que hacíamos, lo primero que nos pasó fue poner nuestros trabajos en riesgo. Después tiene toda una cuestión más. Pero digo, qué importante es, porque en ese momento el único lugar que pudimos recurrir fue al INADI. Creo que había sido un poco más de 2010, pero no recuerdo bien el año. Y no teníamos muchas cartas en ese momento, digo, hablábamos de la Constitución y los derechos, decíamos que teníamos que cumplimentarse una ley de talles, se nos ocurrían cosas desde declamar en función de el cuidado de las personas, ¿no? Digo, del cuidado de las trabajadoras, porque hablo de trabajadoras porque en la mayoría éramos mujeres. Ahí pasaba la inversa. Yo, quienes me conocen, siempre digo que los oficios feminizados son uno de los tantos, es lo que está ligado a los servicios, el sector financiero es parte de los servicios, pero ahí había características discriminatorias estructurales en la empresa. Una era esto, ¿no? Que a las gordas no nos querían, que las gordas parece que dábamos una mala imagen, y otra de las cuestiones que se asociaba el ser gorda a ser sucia, ¿no? Digo, todo esto me parece que es altamente humillante para las personas, y por eso nosotros cuando hablamos del convenio decimos que, como creemos y estamos convencidos que el trabajo es un derecho humano que no se puede, como todo derecho humano, no se debe vulnerar, decimos que el ejercicio de la violencia laboral afecta a los derechos humanos. Entonces, en ese marco, y no por contarles una historia triste, porque tiene muchas aristas, porque eso a nosotras nos hizo, por ejemplo, organizarnos en una empresa con 17 sucursales que no tenían ni un delegado gremial, pasó a tener delegadas de gremiales fuera de convenio, como estaba yo, y eso fue como el odiador serial de los dueños de la empresa, porque no creían necesario un sindicato, porque decían que ellos hacían todo lo que tenían que hacer, que lo hacían bien y estaban a derecho. También una afiliación masiva en lo que fue al gremio por convenio colectivo de trabajo, pero después cuando nos agresa, a veces juega que uno es la amiga, el amigo, la familia, y te enredan en estas redes violentas. Una de las primeras cosas que nos pasó fue llevar el recibo de sueldo al sindicato,
Cuando llevamos el recibo de sueldo del sindicato, lo primero que nos dimos cuenta es que nos pagaban mal, que la antigüedad estaba mal ejecutada, que a las promotoras no les pagaban determinadas categorías que deberían pagarle. Digo, todo eso empezó surgiendo por algo que estaba invisibilizado, que era la violencia que ejercían la empresa estructuralmente, porque era una empresa violenta. Y ustedes me van a decir, Claudia, no seas exagerada, una empresa que agarra y dice que una trabajadora debe usar las polleras cortas. Yo podría contar 1000 anécdotas. En primera persona, la primera semana de trabajo donde me dieron el uniforme, vino la gerenta general, yo recién entraba, era una administrativa ingresante, con la jefa de sucursal, y me levanta la pollera, no levantar con ruedo, como si tuviese un ruedo, haciéndole el ruedo tipo minifalda, y me dice que ahí se usaban las polleras así. Yo todo esto, por eso traigo esto, porque son cosas que fui leyendo de mi vida en primera persona y de lo que nos pasan porque claramente no nos callamos más y hacemos, digo, el proceso de sindicalización en la empresa, es una empresa que hoy ya no existe en sí misma porque la compró un banco y ha cambiado su modalidad, pero donde, por ejemplo, el estudiar no estaba permitido, ¿no? Preferían mujeres que no quieran estudiar, preferían madres solteras porque decían que iban a tener la necesidad de trabajar para alimentar a sus hijos, ¿sí? Cosas que me parece que lo que pone en esencia el 190 es empezar a ver que las mujeres, que el colectivo del LGTBIQ las padecemos. Y en que en algunos casos también los varones, y yo creo que los varones no se animan a denunciar. Y que muchas veces la violencia laboral está invisibilizada porque nosotros creemos que no pasa al día siguiente. Nosotros, muchos trabajadores, pensamos que cuando fichamos o ponemos la huella o firmamos la planilla, se terminó la violencia. Y cuando volvemos al otro día, es recurrente, es sistemática, no era un chiste, era una cuestión de acoso lo que te hacían constantemente. Digo, lo pongo de manifiesto porque a veces uno dice y piensa que estos instrumentos se hacen por libre albedrío. Y acá también lo que quiero rescatar es la lucha de las mujeres sindicalistas en su conjunto, que fueron las que impulsaron este convenio. Pero lo pongo así porque fíjense la capacidad que tenemos las mujeres, y no voy a dejar de decir juntas, porque me parece que son palabras nuestras y no nos va a seguir robando la derecha las palabras. Tuvimos la capacidad de transformar ese convenio que estaba pensado para las mujeres en un segundo instrumento internacional que contenga la perspectiva de género. O sea que cuando nosotros nos emparden la cancha, ahí vamos a poder hablar de las desigualdades que tienen los varones. Pero mientras tanto, vamos a seguir poniendo en el eje las desigualdades que tenemos nosotras y nosotres. Cuando nosotros vemos este instrumento, fíjense en que es un instrumento que toma también al Estado, no solo al sector privado. Y eso también es una responsabilidad del Estado, no solo en la implementación, sino en lograr ambientes de trabajo libres de violencia. Todo un desafío. Ahí, una de las cosas que decía, que llegué a escuchar la Sara, ¿no? Que decía el tema de las licencias. Ahí nosotros en la provincia de Buenos Aires, una de las primeras herramientas que reglamentamos fue la licencia por razón de género, el empleo público provincial. Nosotros necesitamos que el empleo público municipal, el empleo público nacional, también se haga cargo, pero también lo necesitamos en el sector privado. Porque muchas veces tomarse una licencia por violencia de género en algunas empresas, lo que suele pasar es que esa empresa te den una licencia psiquiátrica y que coarte tu posibilidad de acceder a un mejor puesto dentro de la misma empresa. Entonces, ahí nosotros hemos generado
Y como para terminar un poquito, ¿no? Aparte de la reglamentación del cupo travesti trans, que ya están ingresando hace 1 año y medio, un poco más, que somos gestión, y que ya han ingresado muchas compañeras a trabajar a través del cupo en el empleo público provincial, que necesitamos que ese cupo no sea pensado solo para el Estado, necesitamos que los empresarios también del sector privado tomen trabajadores y trabajadoras del colectivo LGTBIQ, en particular la comunidad travesti trans, porque creemos que eso también es igualador de derecho, que un compañero pueda estudiar y trabajar de lo que le gusta en el lugar que le gusta, que tenga la posibilidad de que si hoy en esta empresa no quiere seguir más su carrera laboral o su experiencia o trayecto de vida laboral, pueda tener la oportunidad de modificar y de ir a otras empresas. Y ahí nosotros hemos generado dos herramientas que me parece que son y ayudan a una concepción del mundo del trabajo y poner en potencia la palabra mundo del trabajo también en el convenio, porque es una palabra bien peronista, una palabra bien nuestra. Nosotros hablamos de mundo de trabajo y no de mercado de trabajo. Hablamos del mundo de trabajo porque el centro son las personas, somos nosotras, nosotros, nosotres. Entonces, esa también es una discusión que tenemos que dar a la derecha. Y nosotros, digo en líneas generales, quienes nos toca estar en el Estado, también tenemos que pujar porque la palabra mundo del trabajo supla, saque de lado al mercado de trabajo. Y créanme que hay discusiones internas con esto, no es que lo decimos todo. A veces muchos no entienden la diferencia. Y ahí yo lo que hago es decirle, bueno, si somos peronistas, si nosotros contenemos y creemos fuertemente en nuestra doctrina, tenemos que hablar de mercado de trabajo, porque el mercado no pone al ser humano en el centro. El peronismo, el mundo, cuando dice mundo del trabajo, lo pone desde la tercera posición. Y esos dos instrumentos que nosotros estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de las Mujeres, pero también coordinado con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción, una es una campaña que empezó siendo audiovisual, de Oficios sin Prejuicios, porque también la formación para el trabajo y la inserción al mundo del trabajo es absolutamente necesaria, y también mostrar las desigualdades que tenemos. Entonces empezamos con testimonios de compañeras y compañeras trabajadoras en primera persona, contando cómo se formaron para el trabajo y cómo se insertaron al trabajo, y ahí vemos un montón de desigualdades, y armamos una muestra itinerante contando también esas experiencias que está recorriendo cada distrito de la provincia de Buenos Aires y que muestra la luz. Y voy a contar solo una foto y las invito cuando esté cerca del distrito de cada una de ustedes puedan ir a verlas, porque es la foto, yo la estaba viendo con el intendente de Pehuajó, le comento que es una ladrillera, y lo que me señala él, me dice, pero está en hojotas. Y yo le dije, sí, porque esta muestra también lo que muestra son las desigualdades en el trabajo. Y esa mujer que estaba trabajando en patas casi, porque una hojota no te cubre el pie, no con un botín, se te cae un ladrillo, por más que recién vos lo hayas adobado y no haya pasado por el horno, se te cae y te rompe un dedo. Esas también son las desigualdades que nosotros tenemos que venir a poner y a discutir los sindicatos, los empresarios y el Estado, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lleguen más derechos a cada uno de los sectores para todos, ¿no? Porque yo digo que el diálogo social es esa alianza que tenemos que tener los tres sectores que conformamos el mundo del trabajo, y no voy a decir las ONG porque me parece que no son parte, por eso digo que son tres sectores en el diálogo social: sindicatos, empresarios y Estado, y en eso lo que tenemos que pensar es cómo generamos que cuando nosotras nos formamos para el trabajo en oficios no tradicionales, nos podamos insertar, y lo que estamos discutiendo es la división sexual del trabajo. Y generamos otra herramienta más ambiciosa, que aborda como uno de los pilares la violencia laboral, que es el sello Construir Igualdad.
Ese sello Construir Igualdad se lo estamos proponiendo a las empresas, pero las empresas también tienen que sentarse con los sindicatos y en común acuerdo junto con el Estado, los tres, trabajando un plan de acción para erradicar las violencias, pero también para pensar la inserción de mujeres en esas empresas si no las hay, para pensar los ascensos de las mujeres, para ver las desigualdades estructurales, para pensar los cuidados, para pensar todo lo que nos haga un mundo del trabajo más igualitario. Si no hay licencias igualitarias, no va a haber trabajos igualitarios. Eso también hay que decirlo. No porque resolviendo los cuidados se resuelvan las problemáticas del mundo del trabajo. Lo que va a ser aportar a un trabajo más igualitario, a trabajos más igualitarios. Y en eso me parece que el Estado cumpla un rol fundamental. Nosotros terminamos de hacer una breve guía que ahora le estamos poniendo a discusión con trabajo y con empleo público, que es cómo abordarlo a través del 190, y otra de las discusiones que tenemos pendientes, y algunas me han dicho, es pensar en la reglamentación de una ley que haya a nivel provincial sobre violencia laboral, que si bien es una ley que hay que adecuarla al 190, yo digo que mejor reglamentemos algo que ya está hecho y después vamos por las modificaciones. Así que esos son diálogos también que estamos teniendo con el Ministerio de Trabajo para poderlas pensar y poder pensar estas inequidades en que se transformen en espacios, y ahí yo voy a usar una palabra que a veces me dicen que no hay que usarla, que es la erradicación de todo tipo de violencia, porque dicen que la tolerancia cero a veces no se llega. Cuando dicen, había unas pancartas que decían violencia cero, y decían, no, bueno, nunca se va a estar. Bueno, si nosotros no nos ponemos la meta de máxima, nunca vamos a llegar a tener la meta de mínima. Entonces necesitamos seguir diciendo que vamos a erradicar y que vamos a trabajar para erradicar todo tipo de violencias, porque lo que nosotros necesitamos trabajar también, paralelamente a eso, es la autonomía de las mujeres. Esas autonomías y fortalecer esas autonomías, y también tenemos que discutir el modelo económico, un modelo económico que se centre también en el cuidado de la vida, en el cuidado de las mujeres, de las disidencias, y que les dé fuerza y fortaleza para poder armar una ruta de vida, una vida digna, ¿no? Y siempre en el marco del trabajo, porque el trabajo es el organizador de la vida, y si ese trabajo es con derechos, mejor aún. Y un paréntesis, y juro que ya me callo, es, en el convenio habla del trabajo informal, y nosotras muchas veces decimos, bueno, reconoce las violencias en el trabajo informal. La verdad, lo que nos va a ayudar este convenio es a que aquellos que trabajen en el mercado, o sea, en la informalidad, puedan ir a denunciarla. Pero lo bueno es que nosotros vamos a reclamar que ese trago no invisibilicemos, que lo que esconde también esa terminología es entender de que hay trabajos sin derechos y que nosotros tenemos que sacar del closet a esas trabajadoras, a esos trabajadores sin derecho. Así que muchísimas gracias, compañeras, espero no haberlos agobiado tanto. Yo les agradezco enormemente el espacio. No, muchísimas gracias a vos, Claudia, como siempre. Un lujo tenerte acá, escucharte, y agregaría algo más, que necesitamos ya una reforma judicial feminista. Y quería que hable... Totalmente. Quería que hable 2 minutos, Noelia Lescano, por favor. Bueno, nada, me conmueve cada una de las compañeras que hablan porque son 3 gigantes. Nos seguimos mutuamente todas en las redes. Graciela Sosa, como la conocemos nosotros, es una iluminada académica, pero qué importante es la visión de un rol que está bastante invisibilizado, que es la gremial empresaria conducida por mujeres, ¿no? Esto que venimos con Andrea Almenta, con muchas que venimos de la gremial empresaria, sabemos que es fundamental, pero es fundante que haya mujeres como Andrea, como Ada, estaba también por ahí Andrea, presidenta de la Asociación de Amigos de Avenida de Mayo, que tiene un distrito muy particular, que es La Cava, donde sabemos todos que es un hueso muy difícil de roer. Pero qué importante es escuchar a Claudia, ¿no? Que tiene esta experiencia tan ahí, tan a piel de pollo, como dicen vulgarmente.
Yo la verdad es que hice un recorrido en mi carrera, empecé en la gremial empresaria, soy abogada laboralista, pero escuchándola a Claudia digo, qué importante que es escuchar a una sindicalista y es que lo explica absolutamente bárbaro, o sea, con una lucidez que la verdad es que nosotras nos sacamos el sombrero siempre escuchándote y nunca nos aburrís, Claudia. Como dijo Caro, te agradecemos infinitamente que más allá de tu rol institucional siempre estés disponible para los compañeros, las compañeras, para los compañeros y que nos puedas dar una mano en seguir atravesando este tipo de violencias. Nosotros, desde Liderar Mujer, nos propusimos desde un primer momento abordar la cuestión más neurálgica que entendemos que es desde el mundo del trabajo, pero que hace al sistema económico que atravesamos, que es un sistema bastante complicado, bastante complejo, como dice el Papa Francisco, donde no está declarado el hombre en sí mismo como un ser humano, ¿no? Cada vez más sistematizado, como aquella película que vimos en algún momento de Charles Chaplin, donde era simplemente un engranaje más de una máquina. Bueno, eso en el siglo XXI, en vez de correrse de ese lugar, pareciera ser que es al revés, que cada vez nos acercamos más a esa imagen fílmica que tanto nos ha impregnado y nos ha de alguna manera motorizado a querer seguir luchando cuestiones colectivas. Y lo digo en este punto porque nosotras siempre venimos trabajando cuán importante es visibilizar esto que decía Claudia, la paridad en las licencias, porque la paridad en las licencias ponen igualdad institucionalmente, compañeras y compañeros, a que se haga cargo de lo que no quiere hacerse cargo, que es nada más y nada menos que hacerse cargo de la familia. Y lo sacás de ese rol netamente público para trasladarlo olímpicamente, de un ondazo, a través de una regulación específica, que es al cuidado, al igual que nosotras, de los niños, niñas, de los abuelos, de cualquier tipo de tareas de cuidado que ya conocemos. Entonces digo, ¿cuánto nos falta, no? Por eso decíamos, vamos a hablar de este tipo de diálogo, porque la verdad es que nos falta muchísimo todavía para que esto se entienda, para que esto se impregne, para que esto se haga realmente, la tarea de cuidado se institucionalice. Nosotros trabajamos muchísimo en distintos foros, desde Liderar Mujer y Mujeres Argentinas por el Desarrollo, de donde por suerte compartimos espacio con Ada, con Andrea, con Carla, y trabajamos mucho por esto, para poder visibilizar concretamente qué pretendemos con esto. Bueno, como mujeres sindicalistas, Claudia lo entiende muchísimo y lo explica en cada foro que la escuchamos, que es revisar la ley de contrato de trabajo, ¿no? Porque sabemos que en algunas jurisdicciones y en algunos convenios hay algunos regímenes de paridad entre varones y mujeres en respecto a las licencias, pero ¿qué pasa en el ámbito privado? En ese hueso tan duro de roer, ¿qué pasa para que el varón le salga lo mismo un empresario que una mujer? Y que no haya más estos pluritos, como decía Ada, no, se va a embarazar, no, y entonces nosotras no vamos a poder contar con su trabajo en determinado contexto. Digo, los rompemos en serio, eso es lo estructural, eso es lo neurálgico que tenemos que seguir trabajando, y por lo cual siempre estamos tratando de conversar sobre este lugarcito. Espero no haberme excedido, Caro, pero quería volver sobre ese tema, sobre la institucionalización de las tareas de cuidado, y que estamos abiertas, Claudia, Graciela, Ada, que nos representa muy bien en el mundo de la gremial empresaria, para seguir trabajando esto, para institucionalizarlas de una buena vez, sentarnos con la legislación vigente, ahora tenemos este instrumento más, para poder espacio, nuestro movimiento tiene que dar ese salto cualitativo, cuantitativo, en reglamentar una legislación laboral con perspectiva de género. Por supuesto que nos falta muchísimo, pero no por eso vamos a dejar estas luchas, como dice Claudia. Subrayo todo lo que ella dijo, lo que a poquito pude escuchar. Creo que se le cortó a Noé. Bueno, vamos cerrando. Yo quería agradecer a las 3 disertantes. Muchísimas, muchísimas gracias a las 3. Espero a Claudia tenerla pronto por acá por Berazategui. Acá está Jessica, después vamos a organizar para que venga a ver las cooperativas y todo. De mi parte, muchísimas, muchísimas gracias. Y quería agradecerle en especial acá a una compañera
compañera militante también de Cava, que es Sandra, que hace un mes falleció su compañera de vida y está presente acá con todas nosotras por esta maldita enfermedad. Gracias a todas y te doy la palabra. Carito. Bueno, yo les quería agradecer a todas y a todos, todes, la presencia, la escucha atenta. Lamentablemente no hay tiempo para continuar, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, ya lo están anotando en el chat, se puede leer, lo vamos a ir compartiendo por las redes también. Y además agregar que tenemos con el listado que hicimos de cuando se inscribieron, un montón de temas que surgieron, que los vamos a tener en cuenta para seguir armando este tipo de conversatorios o más bien charlas, ¿no? Y crear espacios de pensamiento como este, para crear acción también, como dijeron las compañeras. Así que bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias por